Muchas gracias. Bueno, buenos días. El día de hoy voy a abordar un tema que me parece sumamente importante y algo que debemos de empezar a considerar con mucho más, pues, importancia, que es el manejo odontológico de pacientes especiales. Me presento nuevamente, soy la doctora Elena Aurora Popoca Hernández. Y bueno, a manera de introducción, vamos a tener, perdón. Vamos a tener que los pacientes, bueno, aunque este es un tema bastante amplio, los pacientes especiales o también llamados pacientes con necesidades especiales en salud, se van a dividir específicamente en dos grandes grupos, que son los pacientes con discapacidad y los pacientes con riesgo médico. En esta ocasión me voy a ir específicamente en los pacientes con discapacidad. Ahora bien, en la actualidad, en nuestra población, pues aún existen muchas limitaciones en el acceso de la salud, pues hablando específicamente en el área de odontología, en los pacientes que puedan llegar a tener algún tipo de discapacidad. Entonces, es muy importante que nosotros esto lo comencemos a ver como una realidad y algo que nosotros debemos de empezar a saber cómo tratarlos, porque es muy importante también la salud en todos los pacientes. Primero, como introducción, vamos a ver cómo se define o qué es lo que nosotros podemos tomar en cuenta para decir que un paciente tiene algún tipo de discapacidad. Bueno, un paciente con discapacidad es aquel que presenta signos y síntomas que lo alejan de lo convencional o digamos de pues el promedio que nosotros encontramos en la población. Estas discapacidades pueden ser de orden físico, mental, sensorial o de comportamiento. Y es muy importante conocerlo porque para su atención requiere de maniobras, de conceptos diferentes, de un equipamiento muy importante y de personal de ayuda especial. Aquí es muy importante este punto. Normalmente no se puede trabajar únicamente una persona con un paciente con discapacidad. Es muy importante que haya un equipo completo. Y todo esto es para que realmente pues se pueda mantener esa salud bucodental en nuestros pacientes. Hablando ya de estadísticas, podemos decir que, bueno, en nuestro país, pues la discapacidad se ha visto que hay un 6% de personas que pueden llegar a padecerla. Esto al traducirlo en número de personas, pues estamos diciendo que es más o menos 7.1 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, por lo cual es muy importante, si se dan cuenta, es mucha la población que requiere de estos cuidados. Ya a nivel mundial, si lo podemos observar, bueno, hay países que incluso pueden tener el 15% de su población que puede llegar a presentar algún tipo de discapacidad. Dentro de estas discapacidades, las que se pueden encontrar con mayor frecuencia, bueno, es la discapacidad motora en un 64%, el 38% una discapacidad intelectual, auditiva el 35%, la visual al 50% de la población y una discapacidad en el lenguaje del 18%. Si se dan cuenta, la sumatoria no nos da un 100%, es mucho más de esto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los pacientes tienen diferentes tipos de discapacidad o pueden estar combinadas estas discapacidades. Entonces, por eso es que se aumenta ese porcentaje. Ahora, ¿por qué es tan importante o por qué la importancia de la salud bucal en los pacientes con discapacidad? Bueno, esta es sumamente alta porque gracias a una buena salud bucal es que el paciente va a tener una mejor calidad de vida. Sabemos que, pues, por la boca es por donde consumen alimentos, por donde va a estar esa nutrición. Entonces, si hay un buen estado de salud bucal, eso va a permitir una mejora en la calidad de vida de todos los pacientes. ¿Por qué? Porque hay una mejor salud integral. Se ha demostrado, por ejemplo, que la periodontitis, que es una de las principales enfermedades de la cavidad oral, la periodontitis está
asociada o relacionada con diferentes enfermedades sistémicas. Entonces, si eso se puede controlar, si se puede disminuir esa enfermedad que está específicamente en boca, bueno, se va a mejorar su salud integral. También se va a poder evitar molestias. Muchas veces los pacientes que tienen diferentes tipos de discapacidad, hay muchos que no se pueden comunicar, tienen algún dolor y no lo pueden transmitir inmediatamente. Pasan incluso días hasta que el padre o el tutor se da cuenta que algo no está bien en su hijo, y entonces es cuando se dan cuenta que existe alguna molestia. Si hay una salud integral, si hay una prevención, pues entonces se va a disminuir estas molestias que puedan tener los pacientes. Mejorar la estética también. Muchas veces nosotros decimos, bueno, lo importante es la salud, que pueda comer, que se pueda nutrir, que pueda hablar, pero para muchos pacientes también la estética es muy importante. Entonces también nosotros ese punto lo debemos de considerar en el trato de nuestros pacientes. En cuanto a la fonación, aquí también algo bien importante. Muchas veces la pérdida de órganos dentarios, sobre todo los incisivos, bueno, aquí es donde el paciente pronuncia, empieza a hablar o puede pronunciar algunas palabras, y la falta de estos órganos dentarios pues evita eso, evita que pueda pronunciar de una manera correcta, que pueda comer de una manera correcta, y entonces eso también impide que tenga una buena calidad de vida. Los procesos infecciosos, como cualquier persona, como cualquier paciente, si existe alguna infección en cavidad oral, pues sabemos que existe un riesgo alto y existen molestias muy fuertes que nosotros pues debemos de evitar. ¿Para qué? Para que pueda el paciente pues tener una mejor calidad. Y la nutrición, bueno, ese punto es muy, muy importante porque sabemos, como lo mencioné anteriormente, bueno, con la nutrición todo lo que entra en boca, la forma en que el paciente pueda masticarlo, lo pueda deglutir, eso va a hacer que tenga una buena salud, una buena digestión o que tenga ciertos problemas nuestro paciente. Entonces, desde ahí nosotros debemos de tomarlo en cuenta. Como les decía, no es nada más factores estéticos, sino para mejorar esa calidad de vida. Nos menciona la OMS que 2/3 partes de la población que tienen discapacidad no reciben tratamiento dental. Entonces es muy alto ese porcentaje de pacientes que no están siendo atendidos y por lo tanto están teniendo pues una baja calidad de vida relacionado con la salud bucal. Ahora es muy importante que nosotros hablemos de la odontología inclusiva. Este término lo hemos escuchado por todos lados, la inclusión, pero ¿a qué se refiere y por qué la odontología también está involucrada en esto? Bueno, si bien, bueno, ahorita estamos hablando de discapacidad, nosotros no nos debemos de centrar en la discapacidad que tiene el paciente. Al contrario, es enfocarse a qué capacidades tiene, qué es lo que puede hacer, qué es lo que sí se puede hacer para que nosotros podamos llevar a cabo esos tratamientos. Entonces, la odontología inclusiva en realidad se basa en la equidad, en la cooperación, en la solidaridad, en todo eso que nosotros tenemos que ver y enfocarnos en las capacidades que tiene nuestro paciente. Este cuadrito que tenemos aquí, este esquema, me parece sumamente interesante y sumamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta, no solo en la odontología, en la vida en general, pero bueno, ahorita hablando de odontología, se habla mucho de la igualdad y de la equidad. Son términos que son diferentes, van de la mano, es verdad, pero son términos completamente diferentes, en donde nos dice, bueno, la igualdad es darle a todos lo mismo, a todos nuestros pacientes darles la misma calidad, todo eso es cierto, pero también hay que tratar a nuestros pacientes con equidad. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora es irnos en lo particular y dar a cada uno lo que necesita. No podemos dar a todos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes. Entonces nosotros, hablando ya de la odontología inclusiva, pues nosotros tenemos que tratar a los pacientes y ver a nuestros pacientes con equidad, es decir, darle a cada uno lo que necesita para poder tener un buen tratamiento y por lo tanto una buena calidad de vida.
Esta odontología, bueno, ya poco a poco la odontología, como la vida en general, bueno, se ha visto que antes pues existía la exclusión, la segregación, pues la integración que decíamos, bueno, sí integramos a los pacientes que tienen algún tipo de discapacidad, pero en realidad lo que se tiene que hacer es incluirlos, están dentro de nuestra sociedad, son parte igualitaria que nosotros y entonces nosotros debemos de tratar y de incluir a nuestros pacientes con un tratamiento de calidad, como les decía, de equidad. No puedo dar lo mismo, tengo que dar lo que necesita cada uno. Y esto no es nada más con pacientes con discapacidad. Cualquier paciente, nosotros tenemos que ver qué necesidad tiene y así es como vamos a hacer nuestra odontología. Ahora, hablando específicamente de discapacidad, que es el tema que estamos abordando, nosotros vamos a ver que existen diferentes tipos de discapacidad o una clasificación de esta discapacidad. Las tres principales en las que nosotros nos podemos englobar, bueno, es la discapacidad intelectual, que está involucrada en discapacidad mental, psíquica o cognitiva, discapacidad física o motora, y la discapacidad sensorial, que como su nombre lo dice, bueno, es de los sentidos, discapacidad auditiva, discapacidad visual, multisensorial, cualquier tipo de estas donde estén involucrados los sentidos. ¿Esto por qué es importante? Porque es importante saber cómo se clasifican esas discapacidades, porque dependiendo de eso, nosotros también vamos a abordar a nuestro paciente, vamos a ver cómo lo vamos a tratar, cómo voy a manejar a mi paciente para que realmente se pueda llevar a cabo un tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene una discapacidad auditiva o visual a un paciente que tiene una discapacidad motriz, no puede moverse o un problema o una discapacidad intelectual. Son discapacidades distintas, las cuales tenemos que abordar de manera diferente. Vamos a empezar con la primera clasificación, que es la discapacidad intelectual. Dentro de esta discapacidad intelectual, bueno, vamos a ver que existen diferentes tipos de síndromes, síndromes genéticos, diferentes alteraciones del sistema nervioso central. Podemos encontrar desórdenes o condiciones del espectro autista, que este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque son, a pesar de que son ciertas discapacidades intelectuales son diferentes también. La forma en que nosotros vamos a abordar a un paciente, ya sea con un síndrome de Down, por ejemplo, es muy diferente a cómo voy a abordar a un paciente autista. Entonces nosotros vamos a ver esto, la forma en que yo voy a tratar a mi paciente, cómo voy a abordarlo para poder hacer este tratamiento y tener éxito en este tratamiento con cada uno de nuestros pacientes. Empezamos con el primero, vamos a hablar del síndrome de Down, que esta es una alteración genética que es de las más frecuentes en la población. Se dice que en México, bueno, aproximadamente se ha reportado que el 1.1 de cada 1000 nacimientos es un paciente que tiene síndrome de Down o trisomía 21. Esto es muy importante saberlo y sobre todo saber qué características tienen estos pacientitos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tomar ciertas precauciones, debemos de ver cómo es que voy a tratar a mi paciente. Si es un paciente, ahorita hablando específicamente de síndrome de Down, bueno, como pueden ver aquí, son características que ya conocemos. Tienen hipotonía muscular, ojos rasgados y prominentes, braquicefalia, hipotiroidismo, una inestabilidad atlantoaxial, que esto es bien importante, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Eso es bien importante que nosotros sepamos que existe esto. ¿Para qué? Para tener esa precaución en el momento de trabajar con nuestros pacientes. Tienen alteraciones auditivas en el 75% de los casos, alteraciones orales, gastrointestinales y visuales. Pero las cuatro principales que nosotros debemos de tomar en cuenta, independientemente de la inestabilidad atlantoaxial que mencionaba que es muy importante, son estas cuatro que tenemos aquí.
Va a haber discapacidad intelectual. Eso es muy importante, debemos de saberlo. Hay un retardo del crecimiento. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Bueno, porque si bien nosotros sabemos que, por ejemplo, a los 6 años es cuando empiezan a erupcionar las primeras molares, que los caninos, ¿a qué edad? Bueno, aquí en este tipo de pacientes con este síndrome puede haber cierta alteración, hay un retardo, es después esto. Entonces, es muy importante que lo sepamos que esto es pues una característica que tienen nuestros pacientes, entonces debemos de conocerlos. Van a tener en la mayoría de los casos alteraciones inmunológicas, que esto también es sumamente importante porque esto significa que son más propensos a tener alguna infección. Porque cada vez que nosotros trabajemos tenemos que tener mucho más precaución porque son más es más propenso a tener este tipo de alteración. Y una muy importante, las cardiopatías. El 50% de los pacientes que tienen síndrome de Down tienen alguna cardiopatía. Y esto es algo que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué? Porque esas cardiopatías, en el momento en que nosotros vamos a trabajar o el tratamiento que vamos a hacer, aquí son clave. Tenemos que saber, por ejemplo, si hay algún riesgo de endocarditis bacteriana, si tengo que administrar una profilaxis antibiótica. Aquí nosotros debemos de tomar esa precaución porque el 50% de los pacientes tienen alguna cardiopatía. ¿Y qué significa? Que muchas veces cuando llegan con nosotros ya tuvieron alguna cirugía del corazón, ya tienen algo ahí en el corazón que nosotros debemos de tomar en cuenta para nuestros tratamientos. Ahora, hablando de las características orales, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con síndrome de Down? Bueno, vamos a encontrar una macroglosia, una lengua más grande, una lengua geográfica podemos encontrar, agenesia dental, muchas veces existe esta ausencia de órganos dentarios, hipoplasia dental, microdoncia, taurodontismo, labios hipotónicos, lo cual va a provocar que haya una respiración bucal que nos lleva muchas veces a una mordida abierta y a maloclusiones. Entonces son características que nosotros nos vamos a encontrar, características orales que muchas veces nosotros vamos a tratar. Entonces es muy importante saberlo. Y algo bien importante, la periodontitis. En estos pacientes es muy común, se ha demostrado que son propensos a tener periodontitis. No así caries. No significa que no van a tener una lesión cariosa o que no va a haber caries, pero hay una mayor predisposición a que tengan periodontitis. Entonces es bien importante aquí considerarlo porque, como decía al principio, se ha visto que la periodontitis se asocia con algunas otras enfermedades. Entonces, si de por sí ya tenemos ciertas alteraciones, sabemos que nuestro paciente tiene alteraciones inmunológicas y aunado a esto hay una periodontitis, entonces podemos tener alteraciones importantes en la cavidad oral de nuestros pacientes. Entonces, eso es algo bien importante a considerar. La caries también se ha demostrado, pero bueno, esta, al igual que cualquier paciente, es por una falta de higiene, por la dieta, etcétera. Sin embargo, en la cuestión de periodontitis puede ser por diferentes razones. Sabemos que toman medicamentos, entonces ahí puede haber una disbiosis que está provocando esta lesión. Entonces nosotros es muy probable que nos encontremos cada vez que nosotros veamos a un paciente con síndrome de Down que también tengamos esa periodontitis. Entonces eso es algo muy importante a considerar. Ahora, ¿por qué está tan ligado o por qué podría estar esa relación síndrome de Down con periodontitis? Bueno, como mencionaba, por la higiene oral, porque puede haber una alteración en autoclisis, por esas alteraciones inmunológicas que tiene, por las maloclusiones que puede haber debido a muchas razones, pero entre muchas de estas es la respiración bucal que existe en la mayoría de los pacientes y por la flora bacteriana. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se ha demostrado y hay artículos que nos dicen, bueno, que los pacientes con síndrome de Down pueden llegar a tener alterada esa flora bacteriana y por lo tanto
esa es la que puede provocar ese mayor riesgo de periodontitis. Entonces es muy importante saberlo. Sabemos que en boca tenemos bacterias, pero si existe esta disbiosis, si hay un incremento de estas o una disminución en saliva, por ejemplo, por la toma de algunos medicamentos, eso nos lleva automáticamente a que haya una mayor predisposición a esta enfermedad, a esta periodontitis, que pues es una inflamación, que sabemos que la periodontitis en sí es inflamación de las encías, pero si esta incrementa, existen eh, esta inflamación que se puede generalizar y entonces se puede ir hacia otros órganos. Entonces es muy importante conocer esto. Ahora, les comentaba, bueno, en el síndrome de Down es bien importante saber ¿qué sucede con la articulación occipital atlas-axis? Esa inestabilidad atlantoaxial que mencionaba al principio, es muy importante que la sepamos, la conozcamos, y es justamente aquí en el área cervical. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí los pacientes que tienen síndrome de Down tienen movimientos de flexión, de extensión, de inclinación lateral. Esos ligamentos están un poquito más laxos y entonces podemos llegar a lastimar. Si nosotros a la hora que colocamos al paciente en nuestra unidad dental no lo colocamos de una manera correcta o esta articulación, esta zona está en desequilibrio, no está estable, podemos provocar un daño en nuestros pacientes porque de por sí ellos tienen esta inestabilidad aquí en el cuello. Entonces es bien, bien importante que nosotros eso lo tomemos en cuenta. Si se dan cuenta, pues no es en sí el tratamiento odontológico, sino es lo previo. ¿Qué tengo que hacer previamente para cuidar a mi paciente, para evitar que tenga algún tipo de lesión estando ahí? Aquí, hablando específicamente de esto, es en la posición en que yo tengo a mi paciente. Entonces, por eso es muy, muy importante que nosotros eso lo consideremos en el momento en que vamos a atender a nuestros pacientes. Ahora, hablando de las cardiopatías, mencionaba, bueno, el 50% de los pacientes con síndrome de Down tienen cardiopatías. Entonces, es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque como comentaba, puede haber la necesidad de profilaxis antibiótica, puede haber riesgo de endocarditis bacteriana y nosotros debemos de tomar en cuenta esto, ya que del 40 al 50% de estas cardiopatías, bueno, son congénitas, el 30% tiene un defecto de cierre del septo ventricular. Hay un gran porcentaje de tetralogía de Fallot, que es, bueno, aquí en esta imagen se puede representar, como pueden ver, pues cuando el paciente llora, cuando hace algún esfuerzo, cuando se está alimentando. En el área de los labios, en los dedos, tanto de las manos como de los pies, se puede ver una coloración azulada o morada. ¿Por qué? Porque existe esta lesión o esta cardiopatía que no está permitiendo esa circulación. Entonces es muy importante que muchas veces en la mayoría de los casos, los padres ya conocen que existen estas cardiopatías, pero hay muchas que no y de repente nosotros lo vemos al paciente que empieza a llorar y hay esta coloración. Es muy, muy importante que nosotros estemos alerta, estar al pendiente qué es lo que está sucediendo con cada uno de nuestros pacientes. En resumen, hablando específicamente del síndrome de Down, de pacientes con síndrome de Down, ¿qué podemos decir? Bueno, que hay una mayor frecuencia de periodontitis. Nos vamos a encontrar con pacientes que la mayoría de los casos van a tener periodontitis. Va a haber una maloclusión también. Este es otro problema que nosotros nos vamos a encontrar. Pero, ¿qué va a suceder? Que también así como esa frecuencia vamos a tener de lesiones orales, pues también la frecuencia es que va a haber una poca cooperación del paciente. Entonces, ahí siempre, en todos los pacientitos que tengan algún tipo de discapacidad, siempre debe de estar acompañado por un padre, por un tutor, para que nos puedan ayudar y puedan estar viendo al pacientito. Pero en la mayoría de los casos, nosotros nos vamos a encontrar con una poca cooperación. Punto importante a considerar, la posición cuidadosa del cuello.
Recordemos que decíamos, bueno, en esta articulación puede haber esta lesión en el momento en que nosotros acostemos al paciente o se acueste en la unidad dental, puede haber esa alteración. Entonces debemos de considerarlo para que no haya ningún tipo de problema. Y bueno, las cardiopatías, como mencionaba, es muy frecuente y nosotros debemos de tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque toman medicamentos, porque nosotros vamos a hacer tratamientos que probablemente va a estar involucrada la sangre y entonces ahí es donde viene la endocarditis bacteriana, que ese tema lo voy a hablar un poquito más adelante, ya más a detalle, qué precauciones vamos a tomar para evitar esto, pero en los pacientes que tienen cardiopatías, nosotros debemos de tener mucho cuidado en esta cuestión. Ahora, hablando de los trastornos del espectro autista, bueno, este es diferente. En estos, pues, ¿qué vamos a encontrar? En estos pacientitos, pues, se encuentra una disminución en la capacidad cognitiva. Y por eso en ocasiones es muy complicado manejar la conducta. Muchos de ellos no interaccionan o no quieren interaccionar con nosotros. Y entonces eso es lo que va a dificultar un poquito el tratamiento. Nosotros nos vamos a encontrar que existen diferentes trastornos generalizados con el desarrollo, como es el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, trastornos desintegrativos de la infancia y el trastorno extendido del desarrollo no específico. En estos, la mayoría cursa con características muy similares. ¿Y nosotros qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí va a haber una dificultad en la interacción. Aquí va a ser muy complicado que nosotros podamos interactuar con el paciente. Aquí las precauciones o los cuidados en el manejo es eso, cómo interactuar con nuestro paciente. Algo que se recomienda mucho es en un inicio, pues no tocarlos, no acercarnos. Nosotros tenemos que esperar a que ellos nos lo permitan, nos permitan entrar a su mundo para que nosotros podamos trabajar con ellos. Entonces, aquí se ha visto que hay una prevalencia alta, bueno, nos dice que de 5 a 13 de cada 10,000 pacientes, que es más frecuente en el sexo masculino. Y algo bien importante, mencionan que, bueno, ha aumentado en los últimos 20 años. Sin embargo, eso de que ha aumentado probablemente es por el diagnóstico. Ahora ya se diagnostican este tipo de trastornos. Anteriormente probablemente no estaban diagnosticados y por eso es que no se consideraban. Pero eso es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. ¿Cuáles van a ser las características de estos pacientitos? Bueno, aquí va a haber una baja adaptación al medio. Ellos tienen una memoria excelente. Aquí es algo muy importante considerar. Tienen una muy buena memoria. Hay ausencia de rasgos físicos. Nosotros físicamente no podemos saber si tiene algún tipo de alteración. Son hipersensibles a los estímulos. Eso es bien importante. Si de repente ya tenemos a nuestro paciente en la unidad dental y prendemos la luz sin tener esa precaución y le da directamente a los ojos, ese estímulo puede alterarlo y ya no nos va a permitir que trabajemos. O sonidos muy fuertes, sonidos que puedan llegarlo a lastimar o alterar, ya eso no nos va a permitir. Entonces ellos son sumamente sensibles a los estímulos. Muchas veces hay mutismo, hay un lenguaje sin interacción, hay mucha dificultad para la comunicación y algo bien importante. Aquí en estos pacientes debemos de tener mucho cuidado porque pueden llegar a tener cierto tipo de agresión hacia nosotros o hacia ellos mismos. Entonces aquí es muy importante el manejo que nosotros vamos a tener para evitar cualquier tipo de accidente. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones o con qué problemas nos podemos encontrar si nosotros los queremos tratar en el ámbito del tratamiento dental? Bueno, va a haber una falta de cooperación, muchas veces no nos van a permitir y probablemente puedan ser un poco agresivos, entonces hay que tener esas precauciones. Una dificultad en la historia clínica, ¿por qué? Porque en la revisión no vamos a poder, como mencionaba al principio, no nos podemos acercar tanto, no los podemos tocar. Prácticamente debemos de tener muchas citas previas hasta que el paciente realmente comience por sí mismo a permitir ese acercamiento.
Los pacientes muchas veces tienen hay frecuencia de epilepsia. Puede haber una interacción medicamentosa, ¿por qué? Porque ya son pacientes que ya traen previamente muchos medicamentos que están tomando, entonces puede haber interacciones medicamentosas, por eso la importancia de la historia clínica para saber qué está tomando, qué puedo administrar, qué no. Hipersensibilidad a los estímulos, como mencionaba, ruidos muy fuertes, la luz, cambios que nosotros debemos de prever antes de tener a nuestro pacientito. Hay un bajo umbral al dolor. Aquí los pacientes muchas veces no sienten el dolor y eso es pues muy interesante. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar puede ser que no haya molestias, pero muchas veces vamos a encontrar que tienen lesiones en sus manos. ¿Por qué? Porque se lastiman y ellos no sienten ese dolor. Entonces eso es muy importante. Nosotros estamos haciendo tratamientos y puede ser que no sienta el dolor, pero sí estamos lastimando. Entonces nosotros debemos de tomar mucha precaución en esto. Y bueno, tendencias a qué enfermedades, a las dos principales que nosotros tenemos: caries dental y periodontitis. Aquí, ¿por qué va a ser? Pues muchas veces es por la pobre higiene dental, no se puede hacer esa higiene bien o los padres mencionan que no lo pueden hacer de manera correcta y entonces eso es lo que puede provocar que haya estas enfermedades. ¿Qué nos podemos encontrar en cuanto a patología oral? Puede haber bruxismo. Aquí es muy común en estos pacientes que haya bruxismo, que haya autolesiones, como mencionaba, no tienen el umbral del dolor bajo, entonces se pueden llegar a lastimar, pueden estar mordiendo objetos, puede haber traumas. ¿Por qué? Porque se lastiman. Ellos muchas veces se lastiman, pues no a propósito, ¿verdad? Pero sí tienen estas lesiones. Y por ejemplo, en un paciente bruxista que nosotros decimos, pues el tratamiento es un guarda, pues muchas veces en estos pacientes los guardas no son tolerables, no las toleran. ¿Por qué? Porque pues sabemos que es un tratamiento removible, poner, quitar, tomar impresión. Aquí muchas veces el paciente no lo tolera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que dar otra opción de tratamiento. Muchas veces en estos casos, pues son tratamientos fijos que no se esté poniendo y quitando el paciente. ¿Por qué? Porque eso va a dificultar ese tratamiento. ¿Cómo va a ser el manejo odontológico? Bueno, aquí en sí, si nosotros nos damos cuenta, el tratamiento en sí, lo que yo le voy a hacer al paciente, pues es el tratamiento convencional. Si le voy a hacer una resina, bueno, sigo el protocolo de una resina. Aquí lo importante es cómo voy a tratar al paciente, el previo a hacer ese tratamiento específico. El primer punto a considerar es la desensibilización sistemática. ¿Esta en qué consiste? Bueno, normalmente lo hacemos en la primera cita, como lo vemos aquí. En la primera sesión, nosotros le mostramos videos, imágenes, que conozca todo el entorno, que conozca la unidad dental, que se suba, pero nosotros sin hacer ningún tipo de tratamiento, que esté en la sala de espera, que vea a otros niños, otros pacientes, que vea todo lo que hay alrededor, que conozca todas las instalaciones, que conozca todas las personas que van a estar ahí. Eso nosotros decimos, bueno, en la primera sesión, en muchas ocasiones no solo es en la primera, tienen que ser muchas sesiones donde se haga esto hasta que el paciente ya se sienta cómodo, ya conozca, ya reconozca ese lugar y entonces realmente permita que se pueda hacer esos tratamientos. Después, la rutina. Aquí este es un punto muy importante, punto clave. Nosotros debemos de seguir una rutina con nuestros pacientes. Siempre repetir lo mismo cada vez que vea a mi paciente. Si el paciente llega y siempre llega y va al baño y después llega a la unidad, se sube, se acuesta, todo como lo haga, debemos de repetirlo siempre que vaya el paciente. Debe de haber una rutina. Si nosotros cambiamos algo de esa rutina, el paciente en automático ya se siente incómodo y deja de cooperar. Entonces nosotros eso lo debemos de tomar en cuenta. Siempre interacción con los padres o con el tutor, con la persona que lo lleve, siempre debemos de tener esa interacción. Tenemos que ver su estado en general y bueno,
el 50% de los pacientes ya toman medicamentos, ya están tomando algún tipo de medicamento. Entonces debemos de conocerlo para evitar algún tipo de interacción. Ahora, hablando de la discapacidad física, esta es completamente diferente. Estamos hablando de algo diferente en el aspecto de cómo voy a tratar a mi paciente. Repito, el tratamiento como tal, lo que necesite, eso va a ser igual, digamos. Si voy a hacer una extracción, pues sigo mi protocolo. Pero para poder llegar a hacer esa extracción o para poder llegar a hacer una resina, ¿cómo debo de tratar a mi paciente? ¿Qué tengo que hacer previamente para poder hacerlo? Hablando de discapacidad física, bueno, la principal y la que nosotros nos vamos a encontrar con más frecuencia es la parálisis cerebral. En esta, bueno, el paciente tiene problemas motores. Aquí esto es donde se va a estar afectado en la motricidad. Entonces, este es un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor que causan una limitación de la actividad. Esta se puede atribuir al desarrollo cerebral tanto del feto o del niño y bueno, vemos que hay una incidencia de 2 a 2.5 por cada 1000 nacimientos. ¿Cómo se va a clasificar esta discapacidad física? Hay muchas clasificaciones, pero nosotros vamos a ver de acuerdo a la localización de la lesión cerebral. Nosotros vamos a encontrar que hay una discapacidad donde el paciente puede ser espástico, atetósico, atáxico o mixto. El espástico, ¿cuál es su característica? Bueno, aquí la lesión se da en la corteza cerebral y la característica es que va a haber una rigidez en los movimientos. Como se puede ver aquí en la imagen, podemos ver la articulación cómo está rígida completamente. Entonces, esa es la característica de estos pacientes. Hay rigidez en los movimientos. El paciente atetósico. Aquí el problema es en los ganglios basales del cerebro y aquí lo que nos vamos a encontrar son movimientos involuntarios. El paciente está sentado, está acostado y de repente tiene movimientos involuntarios de sus extremidades, de su cabeza. Aquí este movimiento es involuntario. Y el atáxico, esta va a ser una lesión en el cerebelo y su característica es que hay un mal equilibrio corporal. Por lo tanto, como mencionaba, bueno, también vamos a encontrar pacientes mixtos, que puede ser que en la mayoría de los casos tiene rigidez, es decir, es espástico, pero también tiene ciertos movimientos involuntarios. Entonces, es una combinación de esta lesión. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque en el momento en que nosotros vamos a trabajar con él, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde va a estar colocado mi paciente? Por ejemplo, en un paciente espástico, muchas veces no lo podemos tener en la unidad dental. ¿Por qué? Por esa rigidez, lo podemos lastimar. Entonces, si está en su silla de ruedas, normalmente trabajamos en la silla de ruedas. Nosotros nos debemos de adaptar al paciente porque no lo podemos estar colocando y lastimando y tener el riesgo de que pueda tener un accidente. Entonces, por eso es importante saber esta clasificación. También nos vamos a encontrar que va a haber una clasificación según la topografía corporal. ¿Dónde está esa lesión? De eso va a depender y también lo conocemos como parálisis y depende de cuántas extremidades o qué extremidades son las que están alteradas, como se puede ver en este esquema. Si es una sola, bueno, entonces es una monoplegia, si es una lesión, si es tanto superior como inferior de un solo lado de las extremidades, bueno, hemiplegia. Si es solo superior, diplegia. Si es solo inferior, paraplegia, o bueno, si son todas las extremidades las que están alteradas, es la cuadriplegia. Entonces es muy importante que nosotros sepamos dónde está la lesión del paciente. Ahora, ¿qué otras cosas nos podemos encontrar en pacientes que tienen parálisis cerebral? Bueno, va a haber discapacidad intelectual. Punto importante, el siguiente, dificultad en la alimentación. Importante para nosotros, ¿por qué? Porque decíamos la calidad de vida, cómo va a estar masticando el paciente, cómo va a estar esa higiene, eso es muy importante. Dificultades respiratorias, muchas veces respiran por la boca, entonces aquí es muy importante porque va a haber maloclusión. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo consideremos.
Dentro de las consideraciones dentales, bueno, va a haber poca cooperación igualmente, movimientos involuntarios que nosotros debemos de tener esa precaución, epilepsia y sabemos también que ya muchos de ellos toman medicamentos. Pueden ser relajantes musculares, sedantes o anticonvulsivos que debemos de considerar para nuestros tratamientos. Otro tipo de discapacidad que estas ya son las sensoriales es la auditiva y la visual que vamos a ver más adelante. Estas son diferentes. ¿Por qué? Porque aquí ya es un sentido el que nosotros tenemos afectados. En el caso de la auditiva, bueno, la pérdida del sistema auditivo, la pérdida del oído. Esto es difícil en el aspecto del lenguaje. Para nosotros va a ser muy complicado comunicarnos con ellos para poder hacer esos tratamientos. Puede ser unilateral o bilateral. ¿El tratamiento cómo se va a dar? Bueno, nosotros normalmente decimos, bueno, nos vamos a comunicar por señas. Lo ideal es que todos conozcamos el lenguaje de señas. Sin embargo, muchas veces es muy complicado o incluso el paciente no lo conoce. Aquí una de las ventajas que nosotros tenemos es que podemos tener pictogramas, que podemos enseñar al paciente que abra la boca, que cierre. En la mayoría de los casos van con un familiar o van con un acompañante, que ellos son los que ya tienen esa interacción y nos pueden ayudar a comunicarnos con ellos. Y actualmente, bueno, existen aplicaciones incluso que nos pueden ayudar, como por ejemplo Odontoseñas, es una aplicación que nosotros podemos tener en el celular, como el traductor que nosotros tenemos, y este nos ayuda a comunicarnos con los pacientes. Y en cuanto a la discapacidad visual, bueno, aquí es complicado también y depende de qué tipo de lesión es, si es una ceguera total, si es congénita o si es una baja visión o es algo adquirido. Es muy diferente a alguien que antes veía y perdió la vista. ¿Por qué? Porque es más fácil comunicarnos, saben de lo que estamos hablando. Si nosotros les decimos algo, pueden saber de lo que estamos hablando. Cuando es congénita o es una ceguera total, pues ahí es más complicado y tenemos que ir explicando, como se ve en esta imagen. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que describir todo lo que le vamos a hacer, paso por paso. Antes de hacerlo, decirle y es por tacto, ir tocando, ir diciendo, bueno, vas a abrir la boca, voy a tocar, voy a sentir, todo se le tiene que ir explicando al paciente. Ahora, ya vimos todas estas discapacidades que nosotros nos podemos encontrar, características de cada una de estas. Pero ahora, ¿qué consideraciones voy a tener para manejar o para tratar a mi paciente? Para el tratamiento dental es muy importante la relación que nosotros tengamos con el paciente, cómo nos vamos a comunicar, esa relación que va a haber entre el odontólogo y el paciente y a su vez con sus padres. Esta debe de ser una relación estrecha para que realmente podamos trabajar. Una historia médica completa, determinar la clasificación ASA del paciente para saber si yo puedo tratar a mi paciente en el consultorio o no, si se tiene que ir a otras instancias donde lo puedan tratar. Y punto que habíamos mencionado anteriormente, determinar la necesidad de la profilaxis antibiótica. Vamos a hablar de estos porque eso es muy, muy importante a considerar. Bueno, la clasificación ASA la tenemos aquí en pantalla. Nosotros en el consultorio solamente podemos tratar a un paciente clase 1 y clase 2, es decir, un paciente sano y con una leve alteración orgánica. Más adelante nosotros en un consultorio no los podemos tratar, ya tiene que ser a nivel hospitalario para evitar cualquier tipo de riesgo. La endocarditis bacteriana, ese es algo muy, muy importante, lo mencionaba, todo paciente que tenga alguna cardiopatía, algún problema del corazón, nosotros eso lo debemos de tomar en cuenta. ¿Qué es la endocarditis bacteriana? La endocarditis bacteriana es una infección del revestimiento interior del corazón, como lo podemos ver aquí en la imagen, que generalmente afecta las válvulas cardíacas, aquí en esta que tenemos aquí abajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí generalmente ocurre cuando las bacterias viajan por la sangre. Se produce una bacteremia y estas bacterias que corrieron o estuvieron en la sangre se alojan, como lo podemos ver aquí, en zonas dañadas del corazón.
Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que tienen válvulas cardíacas artificiales o dañadas o cualquier otra enfermedad del corazón pueden tener este riesgo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, aquí acabo de mencionar, las bacterias viajan por la sangre y se instalan en las zonas afectadas del corazón. Pero ¿en qué momento pueden viajar esas bacterias? En el momento en que yo pongo una grapa y sale sangre en el paciente, lastimo al paciente, ahí hay bacterias. Sabemos que en la boca están esas bacterias. Pueden correr por la sangre y se pueden instalar ahí en el corazón. Entonces, por eso es tan importante saber esto. Si el paciente tiene una cardiopatía, hay riesgo de una endocarditis bacteriana. Lo tengo que saber porque sí lo puedo tratar, sí puedo hacerle al paciente el tratamiento que necesite, pero con una profilaxis antibiótica para evitar que haya este acúmulo de bacterias y haya este problema. Esta es como la dosis, pues, reconocida y que se debe de aplicar la profilaxis antibiótica en los pacientes que tienen cardiopatías. Este cuadrito es bien importante, eso no lo debemos de olvidar para evitar esa endocarditis bacteriana, para dar esa profilaxis antibiótica. Se dice que, bueno, en un adulto se debe de administrar 2 gramos de amoxicilina vía oral 1 hora antes de hacer el procedimiento. Y en los niños, esa amoxicilina también, 50 miligramos por kilogramo de peso vía oral 1 hora antes del procedimiento. Ahora, muy importante saber, ¿dónde consideramos que sea un adulto? Un adulto se considera cuando pesa más de 40 kilos. Si es de 40 kilos en adelante, se da la dosis de un adulto. ¿Por qué lo menciono? Porque en muchas ocasiones hay niños que son menores de edad, son niños, pero pesan más de 40 kilos. Entonces ahí nosotros tenemos que dar dosis de adulto. Y contrario a esto, muchos adultos que tienen algún tipo de discapacidad pesan menos, tienen problemas y entonces pesan menos de 40 kilos. Si pesan menos de 40 kilos, entonces se le da la dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso. Entonces aquí esto es bien importante. Sí está dividido adultos y niños, pero es muy importante eso. El peso considerado para un adulto es arriba de 40 kilos. Ahora bien, ¿qué pasa si es alérgico a la amoxicilina? Bueno, si es alérgico, nosotros vamos a optar por la clindamicina. En el adulto, 600 miligramos vía oral 1 hora antes del procedimiento y en los niños, 10 miligramos por kilogramo de peso vía oral. Ahora, bien importante en los niños, 1 hora antes del procedimiento y después se le da la mitad, es decir, 6 horas después del procedimiento se le da la mitad de la dosis que se le dio para evitar cualquier tipo de riesgo de esta endocarditis bacteriana. ¿Por qué? Porque sabemos que con los procedimientos en muchas ocasiones hay sangre y por lo tanto puede haber estas bacterias en ella. Ahora bien, ¿cuándo va a ser? O sea, ¿cuál es el riesgo de esa endocarditis bacteriana? Aquí, bueno, en este cuadrito se puede ver alto riesgo, los pacientes que pueden llegar a tener un alto riesgo de esa endocarditis, pues que tengan prótesis valvulares, etcétera. Riesgo intermedio y bajo riesgo, un marcapasos, hasta cierto punto hay un bajo riesgo de que tenga esa endocarditis bacteriana, pero eso muchas veces no depende de nosotros. Nosotros debemos de trabajar de manera multidisciplinaria con su médico, con su cardiólogo. Ahí vamos de la mano. Nosotros muchas veces no decidimos eso. Nosotros hacemos el tratamiento, pero su cardiólogo es el que nos da esas indicaciones antes de que nosotros debamos de administrar. ¿Y cuándo lo voy a dar? ¿Cuándo es un paciente que puede tener riesgo de endocarditis? ¿Cuándo es recomendable dar la profilaxis y cuándo no? Es recomendable dar esa profilaxis siempre que va a haber un procedimiento donde esté implicada sangre en extracciones, en cirugías, en la colocación incluso del hilo retractor, de tiras de celuloide, de banda matriz, todo donde yo pueda provocar una lesión que haya sangre, entonces ahí es donde debe de dar la profilaxis antibiótica.
¿Dónde no? Bueno, donde no va a suceder eso, tomar impresiones, tomar radiografías, remover suturas. Ojo aquí, nos dice colocación del dique de goma. Depende qué grapas coloco. Si son grapas atraumáticas, no hay problema. Si son traumáticas, entonces sí tengo que administrarlo porque sé que va a haber sangre, va a haber una lesión en el surco. Entonces, ahí sí lo tengo que considerar. Ahora, ¿cuáles van a ser las palabras claves? ¿Dónde es donde yo voy a decir, aquí sí se debe de administrar o aquí probablemente no? Tejido fibroso. El paciente nos va a decir si tiene algún problema cardíaco, lo que le administren. Eso es un punto clave. La turbulencia sanguínea. Eso nos va a determinar si doy esa profilaxis o no. ¿Qué significa esa turbulencia sanguínea, turbulencia en la sangre? Bueno, es cuando el movimiento de la sangre se da de forma brusca, digamos, o se mueve de manera desordenada. Esto, por ejemplo, es muy común en los pacientes que tienen soplos. El soplo en sí es un flujo sanguíneo turbulento, es decir, existe este desorden en el momento en que pasa la sangre. Ahí, si el paciente nos dice, tengo un soplo, tengo una válvula, entonces ahí hay turbulencia sanguínea, tengo que administrarlo. Y surco gingival. ¿Por qué lo coloco aquí el surco gingival? Porque el surco gingival va a ser la puerta de entrada de esas bacterias. Entonces, todo lo que tenga contacto con el surco gingival, sé que de alguna manera puede haber un sangrado y sé que puede entrar esas bacterias. Entonces, si yo voy a sondear, si voy a poner hilo retractor, si voy a poner una grapa, cualquier cosa que tenga contacto con el surco gingival, eso nos puede dar la clave para dar esa profilaxis antibiótica. En el tratamiento, bueno, aquí son tratamientos convencionales, solamente tengo que ver la historia clínica del paciente, determinar qué necesita, saber cuáles son sus expectativas, tanto del paciente como de los padres, ver la cooperación y algo bien importante, la posibilidad de mantenimiento en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces el papá dice, no, pues póngale implantes. Sí, un implante, pero a la hora que está en casa no se puede controlar, no puede haber esa higiene, no puede. Entonces, tenemos que hacer también ese plan de tratamiento y esos tratamientos donde se pueda mantener en casa. Y por supuesto, la firma del consentimiento informado del padre o tutor y del asentimiento del paciente. Él también tiene que estar de acuerdo de cualquier cosa que se le vaya a hacer. El manejo de la conducta, bueno, decíamos la desensibilización, que es mostrar todo antes, que conozca el ambiente, el control de voz, la técnica decir, mostrar, hacer es muy eficiente en nuestros pacientes. La técnica de restricción o estabilización, que esta va a ser clave también para evitar cualquier tipo de accidente. Y por último, que son prácticamente las que se deben de dejar hasta el final, la sedación y la anestesia general. La sedación todavía se puede llegar a hacer en el consultorio, la anestesia general definitivamente, eso es hospitalario. ¿Qué se tiene que ver? Bueno, ¿qué necesita el tratamiento? Dependiendo de qué necesita de tratamiento, es qué voy a administrar. ¿Cómo están las condiciones físicas del paciente? Su desarrollo emocional y, como mencionaba, evitar la sedación y la anestesia. Hay que ver otras técnicas de restricción antes de llegar a este punto. Una muy importante es esta, la técnica de restricción o estabilidad protectora, que pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evitar que haya estos movimientos, que el paciente pueda tener estos movimientos bruscos y entonces pueda haber una lesión. Entonces, esto es muy recomendable en los pacientes con discapacidad. Ahora, como les mencionaba, por ejemplo, un paciente espástico que tiene las articulaciones rígidas, esto no lo puedo hacer, lo puedo lastimar. Entonces, tengo que ver las características propias de cada paciente para saber cómo es que voy a hacer esas técnicas de restricción. Aquí, de repente, puede haber un efecto negativo en los padres porque sienten que tenemos sujetos a sus hijos. Ahí siempre, como mencionaba, debe de haber un padre, un tutor, un acompañante para que esté presente en el momento del trabajo. No es por comodidad, es para evitar cualquier daño físico. Aquí debemos de decir siempre al padre
no es un abuso, no lo estoy amarrando como muchas veces dicen, es por seguridad, es para evitar que se mueva, que yo lo pueda lastimar, que se caiga. Entonces, esto es bien importante para que nosotros podamos llevar a cabo un buen tratamiento. ¿Cuándo va a estar indicado? En urgencias de pacientes que no cooperan, cuando hay riesgos de movimiento, en pacientes que están sedados, que no tienen pues el 100% del control, también lo debemos de tomar, cuando va a ser de corta duración el tratamiento y siempre para evitar cualquier tipo de daño. ¿Cuándo van a ser las contraindicaciones? Decía, bueno, cuando hay un trauma previo, cuando el paciente es espástico, por ejemplo, no lo puedo colocar, lo puedo lastimar, cuando hay problemas de respiración, óseas o circulatorias, ahí definitivamente no está recomendado este tipo de restricciones. Y la sedación, bueno, ahí es algo que debemos evitar, lo podemos conocer, pero aquí siempre hay valoración del neurólogo, hay quien lo administra, no somos nosotros prácticamente, y solo va a ser en pacientes ASA 1 y 2 porque es en consultorio. De ahí en fuera, nosotros no lo podemos hacer. Y bueno, aquí, ¿cuáles son las reglas de oro? Si un paciente va a estar sedado, siempre debe de ser técnica a 4 manos, 2 personas tienen que estar trabajando, no solo una. Tenemos que verificar que la aspiración sea efectiva. Todo instrumental que vaya a la boca del paciente debe estar atado con hilo para evitar que se caiga o que se vaya en el paciente. Nosotros debemos de asegurarlo y debe de haber siempre esa estabilización protectora, detenerlo, sujetarlo a la unidad dental para evitar algún tipo de accidente. Y bueno, el tipo de sedación puede ser oral o inhalatoria. Generalmente se da de manera oral y esto, bueno, es por kilogramo de peso y lo administra pues un médico en especial. No somos nosotros los que lo administramos. Y bueno, las instrucciones: no debe de consumir alimentos porque puede haber náuseas, se debe de dar la dosis completa, se administra en el consultorio, no antes, no se le da en su casa y se lo toma y ya llega sedado, no, es ahí en el consultorio, 20 a 40 minutos antes del tratamiento y verificar cómo va a regresarse el paciente, cómo se lo van a llevar, tienen transporte, cómo va a ser, porque el paciente hasta cierto punto no está al 100% de sus capacidades, está sedado, entonces hay que tener mucha precaución con esto. Y bueno, como conclusiones podemos decir que es muy importante que conozcamos y que apliquemos esa odontología inclusiva. Decíamos, hay que trabajar, sí, de manera igualitaria, darle a todos por igual, pero también equitativa, con equidad, darle lo que necesita. Tienen diferentes necesidades y tengo que tratar de darlas para dar un buen tratamiento. Siempre una desensibilización sistemática que decíamos consiste en que conozcan todo previamente, que conozcan el entorno y ya después es que vamos a poder trabajar. Una poca cooperación es muy común que lo tengamos, entonces por esto estas restricciones que va a haber, esa posición cuidadosa en el cuello, decíamos, sobre todo en pacientes con síndrome de Down que tienen ese problema en la articulación, el cuello es muy importante considerarlo, la relación odontólogo, paciente y padre, enfermedades sistémicas que en la mayoría de los casos va a haber, entonces debemos de considerarlas. Las cardiopatías, porque justo mencionábamos, puede haber un riesgo de endocarditis bacteriana. Por lo tanto, es probable que tengamos que dar esa profilaxis antibiótica. ¿Qué clasificación ASA es? ¿Puedo hacer esos tratamientos en el consultorio o no? La posibilidad del mantenimiento en casa. Tengo que ver qué tratamiento voy a hacer, pero que en casa puedan mantener ese tratamiento. Y el manejo de conducta, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer para que permita a ese paciente trabajar? Si se dan cuenta, todo lo que mencionamos aquí no es el tratamiento en sí, no es qué le voy a hacer, no es si le hago una corona, una extracción, una resina, no. Eso es el protocolo que se conoce, el que nosotros hacemos, ese es el mismo protocolo que vamos a seguir para colocar ese tratamiento. En realidad aquí es el previo, cómo voy a tratar a mi paciente, cómo voy a manejar esa conducta del paciente, del padre, antes para poder llegar a hacer ese tratamiento. Y bueno, por mi parte eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad, les haya gustado esta conferencia
y muchas gracias por su atención.